Hay personas que sonríen mientras te vacían, que te abrazan mientras te controlan, que pronuncian tu nombre con ternura mientras tejen, en silencio, los hilos que mueven cada una de tus decisiones. No llegan con amenazas, no llegan con gritos, llegan con palabras suaves, con favores calculados, con una generosidad que siempre tiene precio oculto, y tú, sin saberlo, pagas. El mundo está lleno de personas que dominan el arte invisible de usar a otros. Y lo más devastador no es ser usado, sino descubrirlo tarde, cuando ya entregaste tu energía, tu confianza y tu tiempo a quien nunca te vio como un ser humano, sino como un instrumento. Yo, Maquiavelo, estudié el poder en su forma más cruda. Vi príncipes caer no por la espada, sino por su propia ingenuidad. Dime en los comentarios de qué región estás viendo este video. Quiero saber desde dónde me lees, porque lo que estás a punto de aprender cambiará para siempre la forma en que ves a quienes te rodean. Nadie abre la puerta a quien reconoce como amenaza. Esa es la primera verdad que debes grabar a fuego en tu mente. El manipulador no se presenta con máscara de villano. No llega anunciando sus intenciones. Llega como el amigo que siempre está disponible, como el colega que te defiende en público, como la pareja que dice entenderte mejor que nadie. Llega envuelto en lo que más necesitas: atención, validación, pertenencia. Y mientras tú sientes que por fin encontraste a alguien que te comprende, él ya terminó de trazar el mapa de tus debilidades. La manipulación es, ante todo, un acto de observación. Antes de actuar, el manipulador escucha, estudia tus reacciones. Nota qué palabras te hacen bajar la guardia, qué temas te llenan de emoción, qué heridas antiguas todavía duelen cuando alguien las roza sin querer. No necesita preguntarte nada directamente. Solo tiene que estar presente mientras tú, confiado, te vas revelando. Piensa en las personas más influyentes que conoces, no en las más ruidosas, sino en las más estratégicas, aquellas que siempre parecen obtener lo que quieren sin que nadie les diga que no. Aquellas a quienes todos llaman generosas, cuando en realidad son maestras del intercambio calculado. Cada favor que otorgan es una inversión. Cada gesto amable es una deuda silenciosa que esperan cobrar en el momento más conveniente para ellas. Esto no es paranoia, es lucidez. El error más costoso que comete una persona vulnerable es creer que la manipulación solo existe en las películas, en los villanos de ficción, en las relaciones claramente tóxicas. La manipulación real vive en la conversación cotidiana, en el jefe que te elogia justo antes de pedirte que trabajes el fin de semana sin paga extra, en el amigo que siempre recuerda tus errores cuando necesita que cedas ante sus caprichos, en la pareja que llora exactamente en el momento en que tú estás a punto de poner un límite. El manipulador hábil no necesita fuerza, necesita timing. Sabe cuándo atacar y cómo hacerlo de manera que tú mismo creas que cediste por voluntad propia. Existe una técnica que los psicólogos llaman disonancia cognitiva inducida. Suena compleja, pero en la práctica es devastadoramente simple. El manipulador te presenta dos versiones de ti mismo. La versión que eres cuando lo obedeces, que describe como tu mejor versión, generosa, madura, compasiva, y la versión que eres cuando te resistes, que presenta como egoísta, cerrada, difícil. Con el tiempo, tu mente empieza a asociar la obediencia con la virtud y la resistencia con el defecto. Y así, sin que nadie te obligue a nada, empiezas a ceder de manera automática creyendo que estás eligiendo ser mejor persona. Eso es control absoluto. Y lo ejercen personas que quizás ahora mismo están en tu vida. La pregunta que debes hacerte no es si alguien te está manipulando. La pregunta correcta es cuántas personas lo están haciendo simultáneamente sin que lo hayas notado todavía.
porque el manipulador no opera en solitario. Construye redes, crea alianzas. Se asegura de estar bien posicionado en tu círculo social antes de activar sus estrategias. Para cuando te das cuenta de lo que ocurre, él ya tiene a tus propios amigos convencidos de que tú eres el problema. ¿De qué parte del mundo estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios ahora mismo, porque lo que viene en las próximas secciones es lo que nadie se atreve a decirte en voz alta. Reconocer al manipulador no requiere desconfiar de todos. Requiere algo más poderoso. Requiere conocerte a ti mismo con una profundidad brutal. Porque mientras no sepas exactamente cuáles son tus necesidades emocionales, tus miedos más profundos y los vacíos que cargas desde la infancia, siempre serás terreno fértil para quien sabe leer a las personas mejor de lo que tú te lees a ti mismo. El antídoto contra la manipulación no es la frialdad, no es el cinismo, no es cerrarle la puerta al mundo, es la autoconciencia radical. Es mirarte sin filtros, sin excusas, sin la necesidad de proteger tu imagen ni siquiera ante ti mismo. Es preguntarte, con honestidad brutal, ¿por qué dices que sí cuando quieres decir que no? ¿Por qué sientes culpa cuando alguien se molesta contigo por poner un límite? ¿Por qué necesitas tanto que ciertas personas te aprueben? Esas respuestas son tu armadura y en las próximas secciones vamos a forjarla pieza por pieza. Nadie nace manipulable. Se aprende a hacerlo. Desde pequeños, el mundo nos enseña ciertas lecciones disfrazadas de valores. Nos dicen que ser buenos significa ceder, que el conflicto es malo, que hacer sentir incómoda a otra persona es un acto de crueldad. Y poco a poco vamos construyendo una identidad basada en la aprobación ajena, en la paz a cualquier precio, en la necesidad de ser vistos como personas fáciles, agradables, sin problemas. Y esa identidad, por bien intencionada que sea, es la puerta de entrada de todo manipulador que pase por tu vida. La vulnerabilidad ante la manipulación no tiene un solo rostro, se presenta de múltiples formas y cada una de ellas corresponde a una necesidad emocional no resuelta. Hay personas que son vulnerables porque necesitan desesperadamente ser amadas y el manipulador lo sabe, entonces simula amor de manera perfecta hasta que obtiene lo que busca. Hay otras que son vulnerables porque tienen miedo al abandono y el manipulador usa esa amenaza implícita como cadena invisible. Hay quienes cargan con culpa crónica y el manipulador convierte esa culpa en combustible para mantenerlos siempre en deuda. Conocer tu tipo de vulnerabilidad es el primer acto de liberación real. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que dijiste que sí a algo que no querías hacer? ¿Qué sentiste justo antes de decirlo? ¿Fue miedo? ¿Fue culpa? ¿Fue la necesidad de que alguien te viera como una buena persona? Ese momento exacto, ese instante antes de ceder, es donde vive tu vulnerabilidad. Y es exactamente ahí donde el manipulador clava su anzuelo. La autoconciencia no es un ejercicio espiritual vago. Es una herramienta estratégica de supervivencia. Existe un patrón que se repite con asombrosa frecuencia en las personas que son manipuladas de manera sistemática. Se trata de lo que podríamos llamar el síndrome del rescatador. Son personas con una empatía extraordinaria, con una capacidad casi sobrehumana para sentir el dolor ajeno y con una tendencia profunda a querer aliviar ese dolor a cualquier costo. Son las personas que no pueden ver sufrir a alguien sin sentirse responsables de remediarlo, y el manipulador experto los detecta desde lejos, porque sabe que basta con mostrar vulnerabilidad, con parecer herido o necesitado para activar en ellos un mecanismo automático de entrega. ¿Te identificas con esto?
Si es así, no sientas vergüenza. Tu empatía no es tu defecto, es uno de tus mayores dones. El problema no es sentir, el problema es sentir sin discernimiento, sin la capacidad de distinguir entre quien genuinamente necesita ayuda y quien simplemente aprendió a parecer necesitado para obtener lo que quiere. Dime desde qué ciudad o país estás leyendo esto. Déjalo en los comentarios, porque cada historia importa y quiero saber desde dónde estás empezando este camino de liberación. El trabajo de conocerte no es cómodo. Implica mirar partes de ti mismo que preferirías ignorar. Implica admitir que ciertas relaciones te hacen daño aunque las personas involucradas sean tus seres queridos. Implica reconocer que algunas de tus decisiones no nacieron de tu voluntad, sino del miedo a las consecuencias de resistirte. Pero ese malestar temporal es infinitamente preferible a seguir viviendo como instrumento de los deseos ajenos. Hay un ejercicio mental poderoso que puedes aplicar en este mismo momento. Piensa en las 3 personas con quienes pasas más tiempo. Para cada una de ellas, hazte esta pregunta. ¿Cómo me siento generalmente después de pasar tiempo con esta persona? ¿Energizado o agotado? ¿Más seguro de mí mismo o con más dudas sobre quién soy? ¿Con ganas de dar más o sintiendo que ya di demasiado? Las respuestas que emerjan no son juicios sobre esas personas. Son información sobre la dinámica que existe entre tú y ellas. Y esa información es oro puro para quien quiera dejar de ser manipulado sin hacer grandes escenas, sin confrontaciones dramáticas, sin que nadie note el cambio hasta que ya sea demasiado tarde para revertirlo. Porque esa es la clave que diferencia a quien se libera de manera efectiva de quien simplemente explota y termina en conflicto abierto. Los primeros cambian desde adentro, de manera silenciosa, metódica, casi invisible. Los segundos reaccionan desde la emoción y le dan al manipulador exactamente la escena que necesita para seguir controlando la narrativa. La libertad real no se grita, se construye. Existen palabras que parecen inocentes y son, en realidad, cadenas. Siempre haces lo mismo. 3 palabras, pero dentro de ellas hay una condena, una generalización que toma un comportamiento puntual y lo convierte en tu identidad permanente. El manipulador no te critica el acto, te critica a ti, porque si logra que tú mismo te veas como alguien defectuoso, no necesitará controlarte desde afuera. Tú solo te controlarás, intentando constantemente demostrar que no eres como dice. Eso es un maestro del lenguaje invisible del control. Otro de sus instrumentos favoritos es la comparación. Mi ex nunca se quejaba por esto. Otros, en tu lugar, estarían agradecidos. Todos los demás lo entienden menos tú. Estas frases tienen un objetivo preciso: aislarte de tu propia percepción, hacerte dudar de si lo que sientes es válido, convencerte de que el problema no es la situación, sino tu sensibilidad, tu exageración, tu incapacidad de ver las cosas como son. Esta técnica tiene un nombre en psicología: gaslighting, y es una de las formas más devastadoras de manipulación porque no ataca tu comportamiento, ataca tu realidad. Cuando alguien practica el gaslighting de manera consistente, la víctima empieza a experimentar un fenómeno inquietante. Comienza a confiar más en la versión del manipulador que en su propia memoria, sus propias emociones y sus propios juicios. Quizás sí exageré. Tal vez no recuerdo bien lo que pasó. Seguramente estoy siendo demasiado sensible. Y en ese momento de duda sistemática, el manipulador tiene control total. ¿De qué región estás viendo este video? Cuéntame en los comentarios, porque quiero que sepas que no estás solo en esto. Pero el lenguaje del control no siempre opera a través de la crítica o la comparación. A veces opera a través del elogio estratégico. El manipulador sabe cuándo alabarte
y lo hace con quirúrgica precisión. Te dice que eres extraordinario, que nadie lo haría mejor que tú, que confía en ti más que en nadie, justo antes de pedirte algo que normalmente rechazarías. Y tú, hinchado por esa validación, no quieres decepcionar a quien tanto te aprecia. Eso también es lenguaje de control. Envuelto en flores, pero control al fin. Aprender a leer el lenguaje invisible del control requiere desarrollar lo que podríamos llamar oído estratégico. No se trata de analizar cada frase de las personas que te rodean con paranoia clínica. Se trata de notar patrones. El manipulador no actúa una sola vez. Sus técnicas se repiten porque le funcionan. Y cuando empiezas a ver el patrón, cuando notas que ciertas frases aparecen siempre en los mismos contextos y producen en ti los mismos efectos, entonces ya no eres una víctima inconsciente, eres un observador lúcido, y el observador lúcido tiene poder. Otro patrón lingüístico que debes aprender a detectar es el de la victimización estratégica. Esta técnica consiste en que el manipulador adopta el rol de víctima justo en el momento en que tú estás a punto de establecer un límite o expresar un desacuerdo. De repente, la conversación deja de ser sobre lo que tú necesitas y se convierte en cuánto sufre él. Y tú, empático y bien intencionado, terminas consolando a quien venías a confrontar. Brillante, brutal, efectivo. La próxima vez que esto ocurra, observa el timing. Nota si el dolor de esa persona aparece exactamente cuando tú ibas a decir algo importante. No estoy diciendo que el dolor sea siempre falso. Estoy diciendo que cuando el dolor aparece sistemáticamente en el momento más conveniente para desviar la conversación, eso no es coincidencia. Eso es estrategia, y reconocerla no te hace insensible, te hace libre. La mayoría de las personas, cuando descubren que han sido manipuladas, cometen el mismo error devastador. Confrontan de manera directa, emocional y explosiva. Acusan, gritan, reclaman, y el manipulador, que lleva años preparándose para exactamente este momento, responde con calma, con lástima, con la narrativa perfectamente construida que lo presenta como la víctima de tu irracionalidad. Y tú pierdes, no porque no tuvieras razón, sino porque jugaste en el tablero equivocado, con las reglas que él estableció. Liberarse de la manipulación no es un acto de guerra, es un acto de ingeniería. El primer movimiento no es confrontar, es modificar tu respuesta de manera tan gradual que el manipulador no lo perciba como amenaza hasta que el cambio ya sea irreversible. Piensa en cómo cambia el cauce de un río. No sucede de golpe. El agua va encontrando nuevos caminos de manera suave, persistente, sin aviso. Y para cuando alguien nota el cambio, el paisaje ya es completamente diferente. Eso es lo que debes hacer con tu comportamiento. Empieza por las respuestas pequeñas. Cuando alguien te pida algo que no quieres dar, en lugar de decir un no confrontacional, introduce una pausa. Tengo que pensarlo. Déjame revisar mis tiempos. Te digo después. Estas frases no son evasivas cobardes. Son herramientas estratégicas que interrumpen el mecanismo automático de la sesión y te dan tiempo para responder desde la conciencia en lugar de desde la reacción condicionada. El manipulador vive de tus respuestas inmediatas. La pausa es tu primera arma. Cuéntame en los comentarios de qué país o ciudad me estás leyendo. Es importante para mí saber desde dónde está llegando este mensaje. El segundo movimiento es la consistencia radical. Una vez que decides un límite, ese límite no negocia. No importa cuántas veces el manipulador regrese con variaciones del mismo pedido, con nuevas emociones, con diferentes argumentos. Tu respuesta permanece igual. Sin drama, sin explicaciones largas, sin justificaciones que él pueda usar como material,
para sus siguientes intentos. Decir no, gracias, una vez es un límite. Decir no, gracias, 10 veces de la misma manera, con la misma calma, sin irritación ni culpa visible, es una muralla. Y las murallas no se derriban con palabras. El tercer movimiento es lo que podríamos llamar la redirección emocional. Cuando el manipulador intente activar tu culpa, tu miedo o tu necesidad de aprobación, en lugar de reaccionar a ese estímulo, redirige tu atención hacia una pregunta interna simple. ¿Esto me beneficia a mí genuinamente o solo lo estoy haciendo para evitar incomodidad? Si la respuesta es la segunda opción, ahí tienes toda la información que necesitas. No te estoy pidiendo que seas egoísta, te estoy pidiendo que seas honesto, porque la generosidad real nace de la abundancia, no del miedo. Cuando das desde el miedo a las consecuencias de no dar, no eres generoso, eres un rehén con buena cara. El cuarto movimiento es quizás el más poderoso y el menos intuitivo. Se trata de mantener tu actitud hacia el manipulador aparentemente intacta en la superficie mientras reconfiguras todo por dentro. No te alejes abruptamente, no cambies de actitud de manera dramática, continúa siendo cordial, presente, funcional en la relación, pero internamente has dejado de ser el terreno fértil que era antes. Has puesto raíces en tu propio suelo. Este movimiento es el que hace que el proceso sea invisible para el manipulador hasta que es demasiado tarde. Cuando finalmente nota que ya no obtiene lo que obtenía antes, no puede señalar un momento exacto en que las cosas cambiaron. No tiene un conflicto que usar como argumento. No tiene una escena emocional que mostrarle a otros como prueba de tu irracionalidad. Solo tiene el silencio inquietante de un control que ya no funciona. Existe un principio que los grandes estrategas de la historia conocían con profunda claridad. Quien menos necesita tiene más poder. No se trata de frialdad, no se trata de eliminar el deseo o la conexión humana. Se trata de algo mucho más específico y más poderoso. Se trata de no depender de una sola fuente para satisfacer tus necesidades emocionales fundamentales. Porque en el momento en que una sola persona, una sola relación o una sola fuente de validación se convierte en tu único acceso a la aprobación, al amor o a la seguridad, esa persona tiene sobre ti un poder ilimitado sin haber hecho nada para ganarlo. Y el manipulador sabe esto mejor que nadie. Una de las primeras maniobras de todo manipulador hábil es el aislamiento estratégico. No ocurre de golpe, ocurre de manera gradual, casi imperceptible. Primero critica a uno de tus amigos con argumentos que suenan razonables. Luego hace comentarios sutiles sobre tu familia que siembran pequeñas semillas de duda. Con el tiempo, sin que tú lo notes, tu círculo se ha reducido hasta que él es casi el único referente que tienes para validar tu realidad. Y en ese momento, él no solo te manipula, te posee. La solución no es desconfiar de quien te quiere bien. La solución es construir una red emocional tan diversa y tan sólida que ninguna persona individual pueda convertirse en tu única fuente de sustento afectivo. Amistades reales, relaciones familiares cultivadas, mentores, comunidades con valores que compartes. Cuando tienes múltiples fuentes de conexión genuina, la amenaza implícita de perder a alguien deja de ser una catástrofe y se convierte en lo que realmente es, una posibilidad manejable. Deja tu comentario. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo esto? Quiero saber hasta dónde llega esta conversación. Pero el poder del que nada necesita va más allá de las relaciones. Tiene que ver con tu relación contigo mismo, con tu capacidad de estar en silencio sin angustia, con poder tomar decisiones sin necesitar que alguien las valide antes de ejecutarlas, con sentirte completo en tu propia compañía. Esto no es arrogancia ni soledad elegida. Es soberanía interior.
Y es exactamente lo que el manipulador teme más que cualquier confrontación directa, porque él puede lidiar con tu enojo, puede manejar tu tristeza, puede aprovechar tu culpa, pero no sabe qué hacer con alguien que simplemente ya no lo necesita. Esa es la derrota más limpia que puedes propinarle a quien intentó usarte. No la confrontación dramática, sino la indiferencia serena de quien ya encontró su propio centro. Desarrollar esta indiferencia estratégica, y la llamo estratégica porque no es abandono emocional, sino posicionamiento consciente, requiere un trabajo constante de inversión en ti mismo. Cada habilidad que desarrollas, cada meta que persigues por convicción propia, cada momento en que actúas desde tus valores en lugar de desde el miedo al juicio ajeno, te hace un poco más libre, un poco más inaccesible para quien busque controlarte a través de tus carencias. No hay atajo. El poder real se construye desde adentro hacia afuera. El manipulador necesita que tú te sientas pequeño para que su influencia parezca grande. La mejor respuesta que puedes darle no es una acusación, sino un crecimiento. Vuélvete a alguien que no necesita buscar aprobación porque ya se aprueba a sí mismo. Vuélvete a alguien cuya autoestima no depende de que los demás confirmen su valor. Vuélvete a alguien que puede decir no sin sentir que el mundo se derrumba. Ese es el tipo de persona que los manipuladores evitan instintivamente, porque saben que contigo el retorno de la inversión es nulo. Que el tiempo que gastarían intentando encontrar tu punto débil no compensa, porque tus puntos débiles están siendo trabajados por ti mismo de manera constante. Y ante eso, el manipulador más hábil del mundo no tiene más opción que buscar otra presa. Hasta ahora hemos hablado de manipuladores como si fueran figuras externas, fáciles de identificar y de separar de nuestra vida. Pero la realidad más difícil, la que más personas evitan enfrentar, es que los manipuladores que más daño causan no son los enemigos, son los amados. La pareja que llora cada vez que intentas tener espacio. El padre o la madre que usa su sacrificio como moneda de culpa. El amigo de toda la vida que siempre aparece en crisis exactamente cuando tú estás creciendo. El hermano que minimiza tus logros y magnifica tus errores de manera sistemática. Estas personas no son necesariamente malvadas. Muchas veces ni siquiera son conscientes de lo que hacen, pero el impacto de su comportamiento sobre tu libertad es igual de real que si actuaran con plena intención. Y el amor que sientes por ellas no borra ese impacto, solo lo hace más complicado de reconocer. Cuando el manipulador es alguien que amas, el primer obstáculo no es él, eres tú. Es la resistencia interna a admitir que algo está mal en esa relación. Porque admitirlo implica una doble pérdida. La pérdida de la imagen idealizada de esa persona y la pérdida de la historia que te has contado sobre esa relación durante años o décadas. Eso duele. Y es ese dolor el que mantiene a millones de personas atrapadas en dinámicas que les drenan la vida. ¿De qué parte del mundo estás viendo este video? Cuéntamelo en los comentarios, porque este es el momento en que más importa saber que hay otros que han pasado por lo mismo. La clave para manejar la manipulación dentro de las relaciones de amor no es el abandono automático. No toda relación con dinámicas manipuladoras debe terminar. Algunas pueden transformarse cuando existe voluntad genuina de cambio por parte de ambas partes. Pero esa transformación solo es posible cuando tú dejas de ser el único que carga con el peso del ajuste. La primera herramienta es nombrar el patrón sin atacar a la persona. En lugar de decir, eres un manipulador, que activa de inmediato las defensas y cierra el diálogo, puedes decir, cuando haces esto, yo siento esto y necesito que cambie. Esta formulación no es debilidad. Es precisión quirúrgica. Le quitas al otro la posibilidad de convertirse en víctima de una acusación y lo colocas frente a un comportamiento específico que tiene consecuencias concretas en ti.
La segunda herramienta es tolerar la incomodidad de la resistencia. Cuando estableces un límite nuevo con alguien que ha tenido control sobre ti durante mucho tiempo, esa persona va a reaccionar. Puede ser con llanto, con enojo, con silencio castigador, con la movilización de terceros en su favor. Esa reacción no es señal de que hiciste algo mal, es señal de que el límite tocó exactamente donde debía tocar. El dolor de la resistencia ajena no es tu responsabilidad emocional, es el costo natural de recuperar tu libertad. La tercera herramienta es la más radical y la más necesaria, la honestidad sobre el futuro de la relación. Si después de nombrar el patrón y establecer límites claros, la otra persona continúa violándolos de manera sistemática, entonces la pregunta que debes hacerte no es cómo tolerarlo mejor. La pregunta es cuánto de tu vida estás dispuesto a sacrificar por una relación que te exige que seas menos de lo que eres. El amor real no te pide que te reduzques. El amor real te ayuda a crecer. De todas las herramientas que usa el manipulador, la culpa es la más eficiente y la más antigua. No necesita fuerza física. No necesita amenazas explícitas. Solo necesita que tú tengas conciencia moral y que hayas aprendido en algún punto de tu historia que hacer sentir mal a alguien es algo que debería perturbarte profundamente. Y a partir de ahí, tiene todo lo que necesita. La culpa inducida funciona porque explota algo que en esencia es positivo, tu capacidad de preocuparte por los demás. El problema no es sentir culpa cuando genuinamente has causado daño. Eso es conciencia. El problema es sentir culpa cuando simplemente has elegido priorizar tu propio bienestar, cuando has dicho no a algo que no querías hacer, cuando has ocupado el espacio que te corresponde sin pedir permiso. Esa culpa no es conciencia, es condicionamiento. El manipulador que usa la culpa como herramienta principal tiene un repertorio variado, pero predecible. Está el recuerdo sistemático de todo lo que ha hecho por ti, presentado exactamente cuando necesitas resistirte a algo. Está el relato de su propio sufrimiento, siempre magnificado, siempre cronometrado para el momento de mayor impacto emocional. Está la comparación con cómo otras personas sí harían lo que él te pide. Y está el silencio castigador, que no dice nada, pero lo dice todo. Lo que hiciste está mal, y vas a pagar por ello con mi distancia. ¿Desde qué ciudad o país estás leyendo esto? Déjalo en los comentarios, porque quiero que sepas que esta conversación llega a miles de personas que están pasando exactamente por lo mismo que tú. Desarticular la trampa de la culpa requiere un proceso que ocurre en dos niveles simultáneos. El primer nivel es cognitivo. Aprender a distinguir entre la culpa legítima, que señala un daño real que causaste y que necesita reparación, y la culpa inducida, que solo señala que alguien más no obtuvo lo que quería de ti. Una pregunta simple puede ayudarte a hacer esta distinción en tiempo real. ¿Hice daño genuinamente o simplemente no satisfice la expectativa de alguien? Son cosas radicalmente diferentes. El daño genuino merece atención, disculpa y corrección. Y la expectativa no satisfecha es responsabilidad de quien la tenía, no de quien no la cumplió. El segundo nivel es emocional. Aprender a tolerar el malestar de que alguien esté descontento contigo. Este es el trabajo más difícil para quienes han sido criados con el mandato implícito de mantener la paz a cualquier precio. Porque en el fondo, la culpa inducida solo funciona si tú tienes más miedo al conflicto que amor propio. Cuando desarrollas la capacidad de sentarte con la incomodidad de que alguien esté molesto contigo sin colapsar emocionalmente, sin darte prisa a reparar algo que no rompiste, sin buscar frenéticamente la manera de volver a caer en gracia,
Algo fundamental cambia en la dinámica de poder. El manipulador ya no tiene su herramienta más poderosa. No te estoy pidiendo que te vuelvas insensible al dolor ajeno. Te estoy pidiendo que aprendas a verificar si ese dolor es genuino o si es performance. No te estoy pidiendo que dejes de ser empático. Te estoy pidiendo que añadas discernimiento a tu empatía. Porque la empatía sin discernimiento no es virtud. Es vulnerabilidad disfrazada de bondad. Y mereces ser libre de usarla con quienes realmente la merecen. Hay una diferencia fundamental entre el que reacciona y el que observa. El que reacciona es predecible, el que observa es libre. El manipulador vive de la reactividad de sus víctimas. Necesita que respondas de manera emocional e inmediata a sus estímulos. Porque en el momento en que tú reaccionas con emoción, él puede leer esa reacción, calcular su próximo movimiento y mantener el control de la situación. Pero en el momento en que tú te conviertes en observador, en alguien que nota sin revelar, que entiende sin exponer, todo su sistema de control pierde su eficacia. Convertirte en observador estratégico no significa volverse frío o distante. Significa aprender a procesar internamente lo que antes procesabas de manera visible. Cuando alguien dice algo diseñado para provocarte, en lugar de responder de inmediato, nota la intención detrás de las palabras. Pregúntate, ¿qué quiere lograr esta persona con lo que acaba de decir? ¿Qué reacción espera de mí? ¿Y qué pasaría si no se la doy? Esa pausa de observación es una de las herramientas más poderosas que existen para desarticular la manipulación en tiempo real. ¿De qué región estás viendo este video? Cuéntamelo en los comentarios ahora mismo. El arte de ver sin ser visto tiene múltiples dimensiones prácticas. La primera es aprender a escuchar más allá de las palabras. El contenido de lo que alguien dice importa, pero el tono, el timing, el contexto y lo que se omite importan igual o más. El manipulador hábil elige sus palabras con cuidado, pero sus intenciones se filtran en los detalles que no controla. La microsegunda en que su expresión cambia, la inconsistencia entre lo que dice y lo que hace, el patrón que solo es visible cuando conectas los puntos a lo largo del tiempo. La segunda dimensión es aprender a calibrar personas en lugar de juzgarlas. No se trata de dividir el mundo en buenos y malos. Se trata de evaluar, con frialdad analítica y sin juicio moral excesivo, qué tipo de relación tiene cada persona contigo. ¿Es recíproca o unilateral? ¿Te sientes expandido o reducido después de interactuar con ella? ¿Sus consejos te acercan a tu versión más libre o te hacen más dependiente de su aprobación? Estas preguntas no buscan condenas, buscan información. Y la información es poder. La tercera dimensión es aprender a guardar lo que sabes. Cuando descubres que alguien intenta manipularte, el impulso natural es confrontar de inmediato, reclamar, hacer saber que los viste. Pero eso es exactamente lo que el observador estratégico no hace. En lugar de revelar lo que sabe, lo guarda. Lo usa para informar sus decisiones futuras sin que el otro sepa que el juego ya cambió. Esto no es hipocresía, es estrategia. Y la diferencia entre los dos es simple. La hipocresía te hace actuar contra tus valores mientras finges tenerlos. La estrategia te hace proteger tus valores sin exponer innecesariamente tu proceso. Cuando te conviertes en observador, el manipulador pierde la ventaja de la sorpresa. Ya no puede activar en ti reacciones que no esperabas tener. Ya no puede construir su control sobre el fundamento de tu ceguera, y sin esos dos pilares, su arquitectura de influencia empieza a colapsar desde sus propias bases. Los cambios que duran no se anuncian, se manifiestan. Hay personas que cada vez que deciden cambiar algo en sí mismas, lo proclaman al mundo. Hacen declaraciones, confrontan a quienes las lastimaron.
cambian sus biografías en redes sociales y en ese proceso de proclamación exponen su transformación antes de que esté consolidada, dándole al manipulador exactamente la información que necesita para sabotearla. La transformación silenciosa funciona de manera diferente. No se declara, se implementa, no se justifica, se vive. Y para cuando el entorno nota que algo ha cambiado fundamentalmente en ti, ya no hay nada que hacer para revertirlo. ¿Cómo se ejecuta este proceso en la práctica? Primero, deja de explicarte. Cada vez que sientes el impulso de dar largas justificaciones de por qué tomaste una decisión, recuerda que esas explicaciones son materia prima para quien busca encontrar grietas en tu determinación. No puedo es una frase que invita a la negociación. No quiero es una frase que cierra el debate. Y a veces simplemente no es suficiente. La persona que se explica demasiado es la persona que todavía no está segura de su propio derecho a decidir. Y esa inseguridad es detectable para el manipulador desde kilómetros de distancia. ¿De qué país o ciudad estás viendo esto? Escríbelo en los comentarios, porque esta sección es para quienes ya están listos para cambiar. Segundo, actúa antes de sentirte listo. La transformación silenciosa no espera a que las emociones se alineen perfectamente antes de actuar. Actúa desde la decisión, no desde el sentimiento. El sentimiento de seguridad, de merecimiento, de libertad, viene después del acto, no antes. Cuando esperas sentirte completamente seguro antes de poner un límite, puedes esperar eternamente. La seguridad se construye en la acción, no en la preparación para la acción. Tercero, mantén tus cambios en privado el tiempo suficiente como para que se vuelvan parte de ti. No les cuentes a las mismas personas de quienes estás aprendiendo a liberarte que estás aprendiendo a liberarte de ellas. No porque tengas que esconderte, sino porque tu proceso de crecimiento merece protección, mientras todavía es frágil. Una semilla necesita tierra y tiempo antes de ser árbol. Exponerla demasiado pronto es arriesgarla innecesariamente. Cuarto, celebra los pequeños movimientos. Cada vez que dices no cuando antes decías sí por miedo, eso es una victoria. Cada vez que haces una pausa donde antes reaccionabas de manera automática, eso es poder. Cada vez que notas la intención detrás de una frase manipuladora y decides no morder el anzuelo, eso es libertad en acción. Estos momentos pequeños son los ladrillos de una fortaleza interior que nadie puede quitarte una vez que está construida. El manipulador que ha tenido acceso a ti durante mucho tiempo está acostumbrado a una versión de ti que ya está dejando de existir. Con el tiempo, sin entender muy bien por qué, empezará a notar que sus técnicas ya no producen los mismos resultados, que tus reacciones son diferentes, que hay algo en ti que se ha vuelto menos accesible, menos moldeable, menos predecible. Y en ese momento de confusión suya, tu libertad ya será un hecho consumado. Llegamos al punto donde todo converge, a la verdad que subyace a todo lo que hemos construido juntos a lo largo de estas páginas, a la comprensión que, una vez incorporada de manera profunda, hace que todas las técnicas anteriores cobren su pleno sentido. La libertad no se pide, no se negocia, no espera la aprobación de nadie, se toma. La mayoría de las personas que han vivido bajo esquemas de manipulación cometen en algún punto de su proceso de recuperación un error sutil pero fundamental. Buscan validación para su libertad. Necesitan que alguien más confirme que tienen derecho a sus límites, que sus decisiones son razonables, que lo que sienten es válido. Y en esa búsqueda de validación reproducen el mismo patrón que intentan abandonar. Entregan su poder a una fuente externa.
La libertad verdadera empieza en el momento en que dejas de necesitar que nadie te diga que tienes derecho a ser libre. Ese momento no llega con una revelación dramática, no viene acompañado de música de fondo. Llega en silencio, en un instante ordinario, cuando te das cuenta de que ya tomaste una decisión importante basándote únicamente en lo que tú crees que es correcto, sin buscar permiso, sin esperar aprobación, sin calcular las consecuencias sociales de manera obsesiva. Y ese instante cambia todo. ¿Desde qué ciudad o país estás llegando al final de este video? Cuéntame en los comentarios, porque llegar hasta aquí no es cosa menor. El poder final no tiene que ver con convertirte en alguien duro, inaccesible o sin afecto. Las personas más poderosas que existen son también capaces de amar con profundidad, de confiar, de ser vulnerables cuando la situación lo merece. La diferencia es que su vulnerabilidad es una elección, no una condición permanente e involuntaria. Se abren cuando deciden abrirse. Se protegen cuando deciden protegerse. Y esa capacidad de elegir conscientemente el grado de apertura que tienen con cada persona en cada momento es la expresión más alta del poder personal. Eso es lo que debes construir. El camino que tienes frente a ti no es el de la desconfianza ni el de la soledad estratégica. Es el camino de la autenticidad con discernimiento, de ser completamente tú mismo, pero de manera selectiva, ofreciendo tu verdadero yo solo a quienes han demostrado, con hechos y no con palabras, que pueden sostenerlo con respeto. Todo lo que aprendiste aquí no es para usarlo como arma contra otros. No es para volverse manipulador a su vez. El conocimiento del poder tiene una función noble cuando se usa con integridad, protegerte de quienes lo ejercen sin escrúpulos, mientras tú construyes relaciones basadas en la reciprocidad genuina. Esa es la diferencia entre el estratega sabio y el manipulador cínico. Los dos conocen las mismas técnicas, pero uno las usa para dominar. El otro las usa para liberarse y para crear espacios de relación más honestos y más dignos. Tú estás aquí porque elegiste el segundo camino. Y esa elección, aunque nadie más la vea todavía, ya te hace diferente, ya te hace más libre, ya te coloca en una posición desde la cual el control ajeno empieza a perder su fuerza sobre tu vida. El control de tu mente, de tus decisiones y de tu destino es tu responsabilidad más fundamental. Nadie vendrá a salvarte. Nadie debería tener que hacerlo, porque dentro de ti ya existe todo lo que necesitas para vivir sin ser instrumento de nadie. Solo hacía falta que lo recordaras.